¿A qué nos referimos con el famoso ChatGPT? Un avance muy, muy importante en esto de la inteligencia artificial. Un niño genio de 5 años que se va a acordar de todo lo que tú le dices. Hoy por hoy, la inteligencia artificial está en este nivel artificial. Ok, creo que esto redondea la respuesta, pero nos falta también un punto en este punto número uno, que es ¿por qué el boom? ¿Por qué hoy está en boom el famoso GPT bueno, en general la inteligencia artificial? Entonces, por favor, tu punto de vista, David. Con todo gusto. Pues mira, como ya habíamos hablado en la anterior mesa redonda que tuvimos, esto de la inteligencia artificial, pues no es nuevo, ¿no? El término como tal se acuñó a finales de la década de los años 50, donde se empezó a ver este tipo de detalles, incluso esta máquina de Turing también que fue anterior, que no hablaba de inteligencia artificial, pero sí de la prueba de Turing, ¿no? Para identificar si lo que estaba del otro lado de la pantalla era una persona o era una máquina. El gran problema que se tuvo en aquel tiempo para todo este proceso de la inteligencia artificial y esta propuesta era la falta de potencia y principalmente la falta de capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque todo esto de la inteligencia artificial requiere de un mundo de datos almacenados y todo esto, ¿no? Y procesos de clasificación increíbles es todo un asunto, ¿no? No es cualquier cosa manejar una red neuronal y poderla plasmar, ¿no? En un medio de almacenamiento. Esto quedó como enlatado durante años, desde esos tiempos hasta más o menos la década de los años 80, que empezaron a surgir. Yo estoy seguro que tú te acordarás, gran Humberto, los sistemas expertos, ¿no? ¿Sí? Estos esquemas que pues les iban enseñando determinadas cosas y iban haciéndose especialistas en un punto en particular, pero que no, pues no requerían de almacenar tantísimo. O sea, sí, para el tiempo era mucho lo que se tenía que almacenar, pero definitivamente comparado con lo que ahora se tiene de Big Data y todo ello, pues es un proceso o eran cantidades muy pequeñas de información. Pero muy en particular, a partir, pues, mediados de la década pasada, de los 2010 más o menos, ya se empezó a tener una potencia de cómputo extremadamente respetable y también una capacidad de almacenamiento no solamente muy amplia, sino también muy rápida, ¿no? Entonces, esto ha permitido a que se agilice sensiblemente estos procesos. Ahora, pues ya se habla de exaflops, ¿no? De hecho, ya se tienen supercomputadoras que llegan a los exaflops, ¿no? En el ámbito de la computación. Y esto, pues imagínense, a mí me maravilla esto. Para poder lograr todo esto de la inteligencia artificial, y quizás es algo que no se ve, se requieren potencias de computación enormes, pero realmente increíblemente grandes, con un consumo de energía Brutal. pues brutal, ¿no? Sí. Fíjense un detalle, el cerebro humano ocupa apenas aproximadamente el 2% del volumen del cuerpo y sin embargo consume el 20% de los recursos de energía del cuerpo, ¿no? Y una supercomputadora con inteligencia artificial necesita consumir una cantidad, y de hecho, para que ustedes sepan, así como estamos sentados todos nosotros, estamos consumiendo entre 100 y 120, quizás 150 watts nosotros, así como estamos sentados y hablando y pensando en este momento, ¿no? Si nos ponemos a hacer ejercicio y todo, podríamos consumir entre 400 y 450 watts. Eh, y para hacer lo que nosotros razonamos y todo con este consumo de energía,
se necesita una computadora tamaño familiar. Entonces, esto pone en perspectiva cómo la inteligencia artificial todavía necesita de tecnologías más avanzadas para poder llegar mínimamente al nivel de lo que está en el cerebro humano, en el cuerpo humano, y el único que le podría dar el poder a la inteligencia artificial, eh, pues para poder desplazar al humano es el propio humano, ¿no? Dándole más permisos de los que debería tener. Y este boom, pues es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando un tema se pone de moda. De repente todos son expertos en ese tema, ¿no? De repente ya todos lo dominan. Y pues es un proceso en el cual hay que tener muchísima, muchísima cautela. Claro, sí, exactamente. O sea, hoy hay mucha gente, decíamos, ¿no? Gente hasta de los medios, ¿no? Prensa y demás, que se han vuelto expertos y que dicen la inteligencia artificial ya llegó y es maravillosa y demás, y realmente no saben ni de lo que están hablando porque no saben en dónde está todavía. Pero en fin, tu punto de vista, mi querido Emiliano. Bueno, sobre lo que comentaba David sobre el tema del avance tecnológico, hay que recordar que un disco duro mecánico en tecnología SATA de 6 gigabits por segundo tiene una capacidad de lectura aleatoria de 1.5 megas por segundo. Y ahorita ya con la tecnología PCI Express 4 y ya con los sólidos que están saliendo en este momento tienen ya un acceso de lectura-escritura aleatoria a 17,000 megas por segundo. Entonces, 1.5 megas versus 7,000, o sea, la cantidad es brutal. Estamos hablando de 3.5 mil veces, o sea, 1.5 megas contra 7,000 megas por Ok, segundo. O sea, estamos hablando de que, bueno, también por la ley de Moore, la tecnología ha estado creciendo al doble, al doble, al doble cada 2 años. Y entonces ahorita el salto que acaba de tener, pues sí dio, digamos, ya oportunidad de muchas cosas que en el pasado no se podían hacer. Pues ahorita ya existe pues la capacidad de cómputo, de almacenamiento y de velocidad para poder procesar esas cantidades de información. Otra cosa muy importante desde el punto de vista tecnológico es el tema de los GPUs, que también han evolucionado de manera considerable y no solamente en el cuestión del conocido núcleo gráfico, sino ahorita ya hay núcleos especializados en cuestiones de manejo matemático, o sea, los núcleos Turing, por ejemplo, o núcleos totalmente enfocados al tema de cálculo visual de rebotes de luz, que le llaman el ray tracing. Entonces ya tienes una tarjeta de video que te dice, oye, tienes tantos núcleos CUDA, que así le llaman a los núcleos gráficos, tantos núcleos Turing y tantos núcleos RTX, ¿no? O sea, que son los Ray Tracing Technology. Entonces, el poder de cómputo está siendo muy fuerte. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, por eso también viene ahorita un boom, porque si viene un parteaguas de, pues anteriormente no se podía y ahorita los niveles de cálculo son muy fuertes. Otra cosa que yo veo dentro de esta historia de la inteligencia artificial, ya existía ya desde hace ya, pues ya varios años, la tecnología de IBM que le llamaban Watson, que estaba basado en tecnología cognitiva, donde el objetivo de esa inteligencia artificial era el entender contexto, el entender época, el entender como localización geográfica, usos y costumbres y todo eso. Y esa pues ya había pasado como la prueba de Turing. El tema es de que a la hora de ser como una solución que IBM vende al mercado, no tuvo esa dispersión masiva que tuvo ChatGPT. Entonces muchos preguntaron, oye, ¿por qué si ya tenían esas inteligencias artificiales, por qué no lo sacó al mercado Google o por qué no lo sacó Microsoft y por qué lo tuvo que sacar una startup que se llama OpenAI? Y de hecho esa es la razón. O sea, una startup pues fue, pues bueno, pues vamos a hacer todo eso y lo sacaron como prueba piloto, lo sacaron al mercado y lo sacaron para el público en general. Y le preguntaron a Google, ¿tú por qué no sacaste tu inteligencia artificial al mercado? Pues es que tengo un nombre que cuidar. O sea, todavía no podemos adelantar exactamente qué respuestas va a dar la inteligencia artificial. Y si eso me mete en problemas de demandas o de cosas inapropiadas que llega a responder la inteligencia artificial, o sea, y hay varios casos que han puesto inclusive en algunos videos de que hace comentarios racistas, que se enoja la inteligencia artificial. Una terminó haciéndole chantaje a la persona con la que estaba platicando. La empezó a chantajear y la empezó a amenazar. O sea, entonces empezaron a ver muchas cosas de esas donde dice Google, oye, tengo yo un nombre que cuidar.
y no lo va a sacar. Por el momento que lo saca OpenAI, siendo una startup, y ven que tiene un impacto impresionante. O sea, impacto impresionante me refiero a, hay una métrica que hacen en cuanto al número de días que le llevó a una tecnología llegar a 100 millones de usuarios. Netflix tardó 3.500 días. O sea, estamos hablando casi 10 años, ¿no? Y el más cercano, o sea, el que tenía el récord indiscutible era Instagram, que le llevó menos de 2 años. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Entonces, a la hora de tener, y eso provocó un boom impresionante porque fue gratuito, llegó a pasar así como con creces lo que son las pruebas de Turing y sobre todo vino en el parteaguas de ChatGPT 3 versus ChatGPT 4. Porque ChatGPT 3 pues pasó de panzazo el examen de abogado en Estados Unidos. Y ya la versión 4, ya más entrenada, lo pasó con honores. O sea, mejor que la gran mayoría de las personas que presentan ese examen, la pasó con honores. Entonces llegaron ya a un entrenamiento que ya empieza a dar unas respuestas, digamos, que ya se vuelve indistinguible si estás hablando con una persona o estás hablando con un chat. ¿Sí? O sea, con una computadora. Entonces, a la hora de ver que la cantidad de inversión que hubo sobre esa startup, pues de la bolsa de valores de los inversionistas y que estábamos hablando de órdenes de billones de dólares, pues los otros dijeron, pues no voy a quedar atrás. Entonces luego, Google y Microsoft, oye, yo también tengo la mía y no sé qué. Entonces ya se volvió una carrerita para ver quién saca al mercado o quién se queda con ese mercado, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado gigantesco, o sea, que está creciendo, no es de manera exponencial, estamos hablando de manera de doblemente exponencial, cosa que es súper rapidísimo. Entonces yo atribuyo a esta historia ese boom, la parte tecnológica y la parte que hubo quien lo sacó al público en general y tuvo un impacto impresionante en la gente y en el número de usuarios. Claro, sí, claro. Y como todo, ¿no? Como sucede también en los espectáculos y en fin, hay que estar como que en el momento adecuado, ¿no? Me hacía recordar ahorita lo que le sucedió, no sé si se acuerdan, pero a principio, por ahí de los 90 estaba el tema de hacer un sistema operativo universal y era el famoso Unix. Iba a ser el sistema universal, todas las computadoras lo iban a procesar o iban a funcionar con Unix. Y de pronto Microsoft con su MS-DOS en realidad generó el famoso Unix y el Unix se murió. El Unix ni siquiera nunca, porque además se volvieron el Unix de IBM, el Unix de HP, en fin, o sea, no, el de Santa Cruz Operation, en fin, no hubo realmente lo que pretendían. Y en cambio, alguien que era un startup, bueno, ya no era tan startup en ese momento Microsoft, pero era una empresa que no es lo que hoy es, o que fue después unos años más adelante, logró lo que no habían logrado los otros, ¿no? En fin, que eso se da y entonces, nuevamente, ¿no? Y me parece curioso porque, fíjate, Microsoft fue un startup y ya no pudo, hoy que es un gigante, ya funciona y actúa y reacciona como los gigantes, ¿no? Como lo antes era un IBM, cuando Microsoft era pues una cosa pequeña, ¿no? Google fue también igual una empresa que nació ahí y empezó a crecer, y hoy ya no se avienta cosas que hizo cuando nació, en fin. Bien, ok, eso creo que redondea la pregunta.